Hoy vamos a hablar del caso del senador Miguel Uribe Turbay, quien también es candidato a la presidencia de Colombia y quien el día de ayer sufrió un atentado contra su vida por parte de un joven, quien al parecer tiene unos 14 o 15 años, según informan diferentes fuentes de periodismo. Se desconoce el nombre del infractor de la ley debido a la reserva que conlleva el sistema de responsabilidad penal adolescente. ¿Y cuál es el porqué de esta reserva? Porque se busca proteger el interés superior del adolescente, es decir, que el sistema está diseñado para garantizar que se proteja la dignidad, privacidad y además para favorecer su reintegración dentro de la sociedad. Segundo, porque se busca evitar la estigmatización, es decir, que exponerlo al escarnio público puede afectar gravemente su desarrollo social, emocional y personal. Tercero, por el derecho a la intimidad y el buen nombre, que son derechos fundamentales que no solo están consagrados dentro de nuestra Constitución, sino que están consagrados también en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuarto, porque el sistema de responsabilidad adolescente cumple una función pedagógica, es decir, tiene una orientación educativa y restaurativa y no solamente punitiva y retributiva como el sistema de responsabilidad penal adulto. Acá vale hacer una aclaración bastante importante para que ustedes puedan entender la posible pena a imponer a un adolescente infractor de la ley en Colombia. Y es que en Colombia existe dentro del sistema de responsabilidad penal adulto dos códigos. Un código penal que es el que establece los delitos y las sanciones aplicables a dichas conductas. Y un código de procedimiento penal que es el que establece las diligencias, audiencias y actos que deben desarrollar tanto los órganos investigativos como las instituciones encargadas del juzgamiento de los adultos que cometen delitos. Pero en casos de adolescentes o de niños infractores de la ley aplicable es la 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, especialmente de los artículos 139 al 198, donde se encuentra regulado todo el proceso penal juvenil. La mencionada ley en su artículo 142 nos dice que están excluidos de responsabilidad penal los niños hasta los 13 años que hayan cometido cualquier delito. Sí, así como lo están escuchando. Hasta los 13 años con 364 días pueden haber cometido cualquier delito y no se les aplicará una sanción, sino que se les aplican unas medidas de protección de restablecimientos de derechos. Entonces, ¿qué hace el Estado con los niños que tienen menos de 14 años, a los cuales no les puede aplicar sanciones socioeducativas como las que le aplica a los jóvenes que tienen entre 14 y 18 años, pero muchísimo menos le puede aplicar sanciones punitivas como la que le aplica a los mayores que tienen más 18 años o más? Lo que hace es vincularlo a programas especiales que están a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estas medidas de protección pues son aplicadas por los defensores de familia, por los comisarios de familia o por los inspectores de policía. Más o menos están establecidas dentro de los artículos 53 hasta el artículo 61 de la ley 1098. ¿Cuáles son estas medidas y programas? Entonces, por mencionar algunos, pueden ser atención psicosocial, reintegración educativa, trabajo con sus familias, ubicación en hogares sustitutos o en internados, programas de convivencia y de habilidades sociales, prevención de consumo de sustancias, de violencia, etc. Pero volvamos al caso que nos ocupa, porque acá estamos hablando de un adolescente que tiene 14 o 15 años y por tanto a este sí se le pueden atribuir unas sanciones sociopedagógicas, las cuales se van a establecer una vez que haya sido declarado culpable por parte de un juez especializado en responsabilidad penal adolescente. Primeramente, pues la Policía de Infancia y Adolescencia fue quien debió capturarlo, ponerlo a disposición de una fiscalía especializada también en responsabilidad penal adolescente y a su vez adelantar una investigación, pedir de pronto una medida preventiva, que en este caso obviamente es necesaria, ya que evidentemente representa un peligro para la comunidad y para la víctima. Entonces, en ese sentido, sí se le pueden aplicar unas sanciones que están establecidas en el artículo 177. ¿Cuáles son?
La amonestación, la imposición de reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, la internación en medio semicerrado y por último y la más gravosa, la privación de la libertad en centro de atención especializado. Centro de atención especializado, no en una cárcel como sería con un adulto, ¿no? Abro paréntesis para explicar algo súper importante que se me pasó y es que también están excluidos de responsabilidad los adolescentes que tengan entre 14 y 17 años con 364 días, que tengan alguna discapacidad psíquica o mental, pero a esto se les aplica una medida de seguridad, ¿no? Y pues las situaciones que hayan dado lugar al proceso tienen que estar relacionadas con dicha discapacidad. Ahora bien, siguiendo con lo que estábamos explicando sobre las sanciones socioeducativas, nos remitimos al artículo 179. Ahí nos dice que hay unos criterios para que el juez de responsabilidad penal adolescente se guíe por estos para poder definir qué sanción le va a aplicar al adolescente. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta? Primero, la naturaleza y la gravedad de los hechos. Segundo, la proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendiendo las circunstancias y gravedad de los hechos. Tercero, la edad del adolescente. Este tema de la edad es importante y más adelante les explico por qué. 4. La aceptación de cargos por el adolescente. Quinto, el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el juez. Y sexto, el incumplimiento de las sanciones. Conforme con el artículo 187, la privación de la libertad en un centro de atención especializada se va a aplicar cuando el menor tenga entre 16 y 17 años con 364 días y que sea hallado responsable de un delito que como mínimo tenga 6 años o más de prisión establecido dentro del Código Penal de adultos. También nos dice este mismo artículo que en ese caso la privación de la libertad va a tener una duración que va entre 1 año hasta 5 años máximo. Pero si bien es cierto que este artículo empieza diciéndonos que esta sanción, que es la más gravosa, la de privación de la libertad, solo se va a aplicar a los que tengan más de 16 años, también nos explica que se le aplicará también a los que tengan entre 14 años y menos de 18, siempre y cuando sean hallados de unos delitos que son más graves, por así decirlo. Y los menciona, como son el homicidio doloso, que sería en este caso, pero en grado de tentativa por el momento, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integración y formación sexual. En este caso, la privación de la libertad podrá tener una duración de 2 a máximo 8 años. Sin embargo, este mismo artículo nos sigue diciendo que parte de la sanción privativa de la libertad que se haya dictado en contra del adolescente podrá ser sustituida por cualquiera de las otras sanciones menos gravosas que están contempladas dentro del artículo 177. Esto pues mirando pues también la finalidad protectora, educativa y restaurativa y mirando el comportamiento o más bien el buen comportamiento del adolescente. Es relevante mencionar que dentro del sistema de responsabilidad adolescente se maneja el principio de oportunidad de forma preferente, lo cual quiere decir que la Fiscalía podría suspender, interrumpir o renunciar a la acción penal respecto del adolescente a cambio de que él dé información veraz que permita identificar e individualizar a los adultos responsables que estaban detrás de todo esto y que de alguna manera pues son realmente los que organizaron la comisión de este delito. Con lo cual, estas personas obviamente tendrían que responder dentro del sistema de responsabilidad adulta por el intento de homicidio, pero también por un delito que se llama uso de menores de edad para la comisión de delitos. Este delito comporta una pena que va entre 10 y 20 años de prisión. Podríamos decir entonces que las leyes penales para adolescentes en Colombia son bastante laxas y que tal vez el camino sería endurecerlas, pero no, porque si miramos el trasfondo de todo esto, este joven resulta siendo también víctima e instrumento de unos adultos que estaban detrás persiguiendo un fin sin importarles ni siquiera que este joven perdiera hasta su propia vida con tal de que ellos lograran su fin. Entonces el Estado falló. El Estado falló porque era un joven que debió haber estado estudiando y que además se conoce que su papá estaba en el extranjero, que la mamá al parecer es fallecida y que vivía con una tía.
al Estado haber fallado, entonces debe priorizar el interés superior del menor y el restablecimiento de sus derechos. Y esa es la razón para que la ley se aplique de esa manera.